Ahora trabajaremos un gráfico de barras. Este tipo de gráfico se recomienda también para variable cualitativa. Por ejemplo, los campos agente, sector y producto son campos que pueden graficarse perfectamente bien a través de este gráfico. Este gráfico es similar al gráfico de columnas. La diferencia que tienen es que el gráfico de columnas presenta los rectángulos en disposición vertical, mientras que el gráfico de barras en disposición horizontal. Básicamente son el mismo gráfico. Su uso va a depender del espacio que se dispone para ubicarlo. Si tenemos más espacio en forma horizontal, se trabaja un gráfico de barras. Si tenemos más espacio en disposición vertical, un gráfico de columnas. Aunque algunas veces el gráfico de barras se utiliza debido a que logra tener un mayor impacto del alcance de la medición del campo que estamos trabajando. Entonces veamos el ejemplo. Para elaborar el gráfico de barras nos piden que elaboremos un gráfico para la cantidad de ventas por sector, para la cantidad de ventas por sector en julio 2016 y luego un gráfico para la cantidad de ventas por sector para cada producto. Entonces en el primero únicamente por sector, en el segundo es por sector, pero lo vamos a condicionar únicamente al mes de julio 2016. Y en el tercero vamos a trabajar por sector, pero además viendo qué hay de cada producto en ese sector. Entonces ingresamos a la hoja 1. Recordemos que para elaborar cualquier gráfico tenemos que partir de nuestra tabla dinámica. Entonces colocamos sector formando filas, que es la variable que nos interesa, el campo que nos interesa. Y como va a ser un conteo, este mismo sector lo vamos a colocar en la casilla para operación, teniendo entonces ya el conteo o la cuenta de sector, 800 registros en total, que es los que hemos manejado para esta base de datos, y posicionados sobre cualquier parte de la tabla, ingresamos a la pestaña Insertar. En la pestaña Insertar, menú Gráficos, y en menú Gráficos, Gráfico Dinámico. Ingresamos a Gráfico Dinámico y entre todas las opciones elegimos el de barras. Como siempre hay varias opciones para el gráfico, pero seleccionamos el primero debido a que es el más simple y esto nos permite observar mejor la información. Entonces seleccionamos este, barras agrupadas, aceptar. Y tenemos nuestro gráfico de barras. Creo que cuando ustedes ven el gráfico, la mirada se dirige a esta barra. Es generalmente lo que sucede. Este gráfico crea el impacto de ver ya sea hacia la más grande o hacia la más pequeña. Y después el orden en que el que nos aparece, en el que nos llama la atención este gráfico es que vemos la más grande o la más pequeña. Luego vemos hasta dónde llega y de último a qué pertenece. Generalmente ese es el orden en el que se va evaluando el gráfico para la persona que lo está viendo. Entonces eso es lo que pretende este gráfico, crear este impacto visual de hasta dónde llega la medición. Aunque es lo mismo que un gráfico de columnas, visto en barras, crea esta expectativa de hasta dónde está llegando la variable, el campo en este caso norte o el campo oeste, que son como que los límites, el más grande y el más pequeño. Para este gráfico podemos trabajar todo lo que hemos hecho con los gráficos anteriores, cambiar el color, ver la leyenda si la dejamos en el lugar en donde está, si cambiamos el tipo de letra o el tipo de fuente para el título. Entonces vamos a iniciar primero que todo a colocar el título del gráfico, ¿verdad? En lugar de colocar total, que es lo que sale generalmente cuando estamos trabajando para el conteo, vamos a colocar, como no lo pedían acá, cantidad de ventas por sector. Entonces estaríamos colocando acá cantidad de ventas por sector. Cantidad de ventas por sector. Vamos a aplicarle el estilo al gráfico, a ver si lo dejamos así o le podemos hacer algún cambio de estilo. Esto lo podemos verificar acá con el pincelito en estilos de gráfico, en donde tenemos el estilo
y el color. En el color, cuando trabajamos multicolor, recordemos que como todas las barras van a ser del mismo tamaño, del mismo color, el color que va a tomar en cuenta es el primero que aparece en cada paleta. Trabajemos ahora uno verde. Igual acá en monocromático solamente estaría trabajando el primer color de la paleta. Tenemos ahí entonces lo que corresponde al estilo. En lo que corresponde al título podemos irnos a la pestaña Inicio. Teniendo seleccionado título, en la pestaña Inicio, cambiar el color. Por ejemplo, voy a trabajar este verde en negrita. Y puedo también cambiar el tipo de letra para que vean que estamos aplicando alguna diferencia, ¿verdad? Entonces ahí tengo otro tipo de fuente. Algo importante para este gráfico es que la leyenda no es representativa para nosotros, porque la leyenda se utiliza para que podamos diferenciar o podamos documentar, mejor dicho, a qué corresponde cada color. Y en este caso, a nosotros no nos sirve eso debido a que todas las barras son del mismo color. Entonces la leyenda aquí no aplicaría. Nos posicionamos sobre ella, clic derecho y eliminar. Le da más amplitud a nuestro gráfico y eliminamos un dato que en este momento no es de utilidad para el gráfico. En esta parte de acá en donde nos aparece sector es en donde podemos aplicar realmente lo que es el gráfico dinámico utilizando algún filtro por si quisiéramos quitar alguna de las barras. Por ejemplo, quisiéramos quitar la barra de oeste. Por ejemplo, si queremos quitar oeste de la información pensando que hay muy pocos datos acá, entonces podemos ingresar desde sector en el gráfico o desde sector en la tabla que tenemos acá en etiquetas de fila. Entonces voy a ingresarlo desde acá ya que estamos trabajando con el gráfico, pero es lo mismo. Y dijimos que no nos interesa el sector oeste, entonces simplemente lo remuevo. Ahí entonces está removido oeste, aceptar. Y ahora solo me aparecen las tres barras de sur, norte y este. Y en el momento en que yo hice eso me aparece el embudo en sector para que considere que la información aquí no está completa, sino está filtrada. Y este mismo embudo me aparece en la tabla, en donde tampoco aparece el sector oeste, porque todo lo que hago para la gráfica es equivalente o se transmite a la tabla. Quiero mostrar de nuevo la información, entonces ingreso acá, puedo ingresar al sector en el gráfico o puedo ingresar a sector en la tabla. Ahorita voy a hacerlo desde el gráfico y tengo dos opciones. Puedo oprimir, borrar filtro de sector para que aparezca toda la información, o puedo activar nuevamente el sector que desactivé, que en este caso es oeste, oprimir aceptar. Y ya tenemos entonces las 4 barras de los 4 sectores. Esto es entonces lo que llamamos un gráfico dinámico de barras, en donde el mayor impacto se logra al analizar el crecimiento de las variables o el alcance de las variables que estamos midiendo. Veamos qué adicionamos para el segundo gráfico. En el segundo gráfico dice que vamos a trabajar la cantidad de ventas por sector, lo mismo, pero en julio 2016. Entonces vamos a aplicar al gráfico que ya elaboramos este criterio, solamente lo que sucedió en julio 2016. Recordemos que cuando limitamos la información de esta forma es porque vamos a aplicar un filtro para todo el informe. En este caso nuestro informe es el gráfico y ese criterio le vamos a aplicar para que solo se tome en cuenta la información de julio 2016. Entonces en este momento tenemos 800 registros en total porque son para todas las fechas, pero ahora vamos a buscar acá el campo fecha y lo estamos colocando en la casilla filtros, que esto hace referencia a que es el filtro para todo el informe.
Y ya sea desde el gráfico o desde la tabla, vamos a seleccionar únicamente aquellas fechas que correspondan a julio del año 2016. Ingreso entonces a fecha. Voy a seleccionar todas para que queden limpias las casillas. Y ahora acá voy a buscar 2016. Ya estamos acá. Ahorita me pasé un poquito. Estamos en junio, 2 de julio. Aquí empiezan los datos de julio. Recordemos que esto tiene un orden cronológico, así que una vez empezado julio, iniciado julio, vamos a tener toda la información hasta finalizar y llegar al mes de agosto. Entonces, en este caso tenemos información hasta el 31 de julio. Y ya que tenemos seleccionada la información de julio nada más, vamos a oprimir aceptar. Entonces la información se ha limitado nada más a 16 datos. Son 16 ventas que se hicieron para el mes de julio 2016. La mayor la tuvo el sector este con 6, norte y sur con 4 ventas y oeste con 2 ventas. Vamos a arreglar nuestro título porque son ahora cantidad de ventas por sector en el mes de julio 2016. Entonces es ahí como estaríamos aplicando el filtro de informe, solo que ahora el informe se está representando a través del gráfico para el gráfico que habíamos elaborado antes, que era el gráfico de barras para las ventas por sector. Y ahora estamos para las ventas por sector en el mes de julio 2016. Veamos el tercer gráfico, que es elaborar un gráfico para la cantidad de ventas por sector para cada producto. Entonces, llegamos hasta acá, de ventas de sector para cada producto. Entonces, ya tenemos por sector, ahora adicionemos por producto. Entonces, vamos a ingresar a nuestra pestaña, a nuestra hoja datos. Y aquí, utilizando estos datos que tenemos acá, porque ya tenemos el gráfico elaborado por sector y la cuenta por sector, vamos a utilizar esta información dinamizando nuestro gráfico, o sea, a través de esta información modificarlo para tener lo que queremos y crear el gráfico de sector y producto. Primero que todo, vamos a quitar el filtro de fecha, porque aquí solo nos aparece para julio 2016. Entonces vamos a quitarlo. Para esto selecciono todas. Al seleccionar todas están todas las fechas desplegadas. Tenemos los 800 registros y acá han crecido las barras de tamaño. Ha crecido la escala también. Vamos a cambiar el título antes de que se nos olvide, que sería cantidad de ventas por sector y por producto. Entonces ahora de estas barras queremos que las distribuya. Están en sector, pero que cada una de la cantidad de sector la distribuya entre los diferentes productos de la agencia de bienes raíces. Para eso entonces vamos a seleccionar producto y lo vamos a colocar en esta casilla. Aunque diga leyenda, es en esta casilla donde lo vamos a colocar. Producto, lo colocamos acá. Y entonces vean, tenemos cada uno de los sectores con sus diferentes divisiones. Voy a mover un poquito esto acá para que vean en donde que en la tabla nos dio el despliegue de en cada sector, cuántas bodegas, cuántas casas, cuántos locales y cuántos terrenos. Acá entonces sí es importante que apliquemos la leyenda porque necesitamos saber cada barra a qué pertenece, a qué producto pertenece. Entonces, como la habíamos eliminado al principio, para poder colocar acá la leyenda, lo que hacemos es que ingresamos acá a la pestaña Diseño
Ya que estamos en diseño, vamos a la opción diseño rápido. Y en diseño rápido seleccionamos nuevamente el diseño 1 para que tengamos la leyenda. Y ahora ya sabemos cada uno de los colores a qué hace referencia. Ahí sí nos sirve la leyenda, porque necesitamos identificar cada color a qué corresponde. Acá con el pincel podemos ingresar a color y cambiar la gama de la paleta, por ejemplo, a esta. Ahí tendríamos entonces un poco más claro a qué corresponde cada uno de los colores. Trabajar esta que es la básica, pero esta barrita gris es un poco triste. Entonces me voy a quedar con con la paleta de colores 3. Y es de esta forma como obtengo un gráfico de barras en donde estoy involucrando dos variables cualitativas, sector y producto. El sector, que fue el principal, lo dividió entre los diferentes productos que se venden en el sector, teniendo siempre para nosotros, atención, estas barras amarillas, ¿verdad? Que corresponden a lo que son las casas. Si se dan cuenta, en cada uno de los sectores la barra amarilla es la más grande, que corresponde a las casas que ha vendido la empresa de bienes raíces. No se olviden que todos estos gráficos parten siempre de una tabla dinámica. Si no tenemos elaborada la tabla, no hay gráfico. Y que estos gráficos los podemos siempre copiar y pegar en cualquier documento Word, PowerPoint o dejarlos acá para analizarlos y dinamizarlos. Por ejemplo, acá podríamos eliminar algún producto. Por ejemplo, podríamos eliminar las bodegas. Si ingreso acá producto y no quiero el producto bodega, solamente lo selecciono y ahora me aparece el gráfico sin bodega. Si al mismo tiempo quiero eliminar el sector oeste, que era el que había eliminado antes, lo quito de la lista y entonces ya aparece solo sur, norte, este con los productos terreno, local y casa. Entonces puedo trabajar filtros para los dos campos o para uno de ellos. Quiero volver a la información original, entonces activo oeste. Quiero ver todos los productos, activo bodega o borrar filtro de producto, cualquiera de los dos, aceptar. Quiero hacer alguna filtración para fecha, tengo acá la fecha y puedo colocar entonces la fecha que me interesa. Si no quiero ningún filtro de fecha, elimino la fecha de acá para tener un poco más de amplitud al no incluir el campo fecha dentro del gráfico. Y esto sería entonces un gráfico de barras para dos variables cualitativas.